a todas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Anabel y hoy vamos a hacer una farda semicircular con cremallera invisible. ¡Vamos a comenzar! Vamos a medirnos el contorno de cintura y desde ahí el largo que queramos la farda. Vale, vamos a empezar trazando el patrón de nuestra farda. Lo primero que vamos a hacer es hacer en el papel un ángulo, como veis, de 90 grados. Y después nos vamos al contorno de nuestra cintura. Mi cintura me mide 67 centímetros. Este resultado, sea el que sea, este es el mío, cuando se mide ahí, lo vamos a dividir entre 3. Y el resultado que nos dé le vamos a quitar 1 centímetro y se me queda en 21. ¿Por qué le quito 1 centímetro? Porque de esta manera se nos va a quedar la cintura, la farda, una vez cortada, ya justa a nuestro cuerpo, ya que esta farda no lleva pinza ni nada para ajustar. Bien, nos vamos al ángulo de 90 grados y desde la esquinita, aquí, vamos a ir marcando hacia abajo el resultado que nos dé. En mi caso voy a marcar 21 centímetros. Pues con ayuda de la regla y el metro hacia abajo voy a ir marcando los 21 centímetros. Y una vez marcado, unimos. Bien, y ahora desde aquí, desde el contorno de cintura, vamos a marcar el largo de la farda. En mi caso me la he dejado a 45 centímetros, que es un poquito más alta de la rodilla. Pues nada, con ayuda de la regla de nuevo, desde el contorno de cintura hacia abajo, voy a ir marcando los 45 centímetros. Y una vez hecho, unimos. En el lado recto de aquí, del lateral del ángulo de 90 grados, vamos a marcar 3 cruces que nos van a indicar que este patrón se va a cortar a la doblez de la tela. Bien, una vez que ya tenemos hecho el patrón de nuestra farda circular, ya estaría completo a nuestras medidas. Vamos a añadirle los márgenes de costura. Para ello, desde la cintura hacia arriba, vamos a ir marcando 1 centímetro. Como margen de costura, para ello nos ayudaría del metro de la regla, iríamos marcando y le añadiremos 1 centímetro. Una vez hecho, añadido el margen de costura a la cintura, nos vamos al bajo. Para el bajo también le vamos a añadir 1 centímetro como margen de costura para después poder hacerle el dobladillo. Para ello, iríamos marcando igual, desde el bajo hacia afuera, 1 centímetro. Lo marcamos y se lo añadiríamos. Bien, y una vez hecho, nos vamos al lateral, al ancho de la farda. Aquí, en este lateral, va a llevar una cremallera. Entonces, para ello vamos a añadirle de 2 a 3 centímetros. Porque a mí siempre me gusta dejarle 2 o 3 centímetros de margen por si algún día hiciera falta rectificar la farda. Pues no sé, se nos queda pequeña y nos guste, queramos aprovecharla más y queramos sacarla. Así tendremos margen para después sacarle. Entonces, pues nada, me iría con la regla de nuevo, marcaría 2 a 3 centímetros, en mi caso yo le he dejado 3 centímetros, marcaríamos desde la línea hacia afuera, de esta manera, subimos la cintura hasta el margen que le hemos dado y subimos el largo. Y ya tendríamos el patrón de nuestra farda semicircular totalmente terminado con los márgenes de costura incluidos. Ahora nos vamos a ir a la cinturilla. La cinturilla, como veis, simplemente se trata de un simple rectángulo. Es el contorno de nuestra cintura. Pues nada, en mi caso me mide 67 centímetros, cortaría una tira de 67 centímetros de largo. Y de ancho le vamos a dar 5 centímetros, porque ya que esta cinturilla va en el interior, que es invisible, quiere decir que no va doblada en la cintura de la farda ni nada, va en el interior y no se va a ver, no hace falta que le demos más anchura. Y de esta manera, una vez cortado, nos debería de quedar el patrón.
como veis, con las 3 cruces en el lateral que nos indican que vamos a cortar el patrón a la doblez de la tela. La cinturilla, si queréis, podéis hacerla, como os he dicho, en patrón, y si no, pues directamente en la tela la podemos cortar. Como se trata de un simple rectángulo, pues se puede cortar perfectamente directamente en la tela. Y ya con el patrón hecho, vamos a comenzar. La tela que voy a utilizar para hacer esta farda es una viscosa muy suave y con mucha caída. Doblamos la tela a lo largo del ancho, enfrentando los derechos, y una vez que tengamos listo el patrón, lo ponemos a la doblez de la tela y sujetamos con alfileres todo el contorno. Y una vez sujeto el patrón a la tela, cortamos por todo alrededor. Después cortamos la cinturilla. Para reforzar la cinturilla vamos a utilizar entretela y así se nos quedará bien armada y ajustada la cintura. Para ello cogemos el trozo de la cinturilla ya cortado, lo ponemos encima de la entretela, lo sujetamos con alfileres y cortamos un trozo exactamente igual al de la cinturilla. Vamos a pegar de la cinturilla a la entretela con ayuda de la plancha. Para ello ponemos la entretela mirando hacia arriba en la plancha. Quiero decir, la entretela trae una parte de brillito que es el pegamento de esta para que quede pegada a la tela. Y ponemos la cinturilla encima con la parte bonita de la tela mirando hacia el exterior y vamos pasando la plancha con el mínimo de calor y sin forzar hasta que quede pegada la cinturilla a la entretela. Vamos a remallar los dos laterales de la farda, o bien con una remalladora y si no con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos a ponerle a la farda una cremallera invisible de unos 20 centímetros. Para ello ponemos los derechos tanto de la cremallera como del lateral de la farda enfrentados y dejamos la cremallera un poquito más hacia abajo a 1 centímetro de la cintura de la farda. Esto nos servirá para tener margen para después ponerle la cinturilla y vamos a sujetarla de esta manera con alfileres. Si queréis y sois principiantes, os recomiendo que después de sujetarla con alfileres le paséis un hilo. Así os aseguráis que después al coserla con la máquina de coser no se os mueva. Y vamos a pasarle una puntada muy pegadito al carro de la cremallera. Vamos a cambiar el prensatela de la máquina de coser a un prensatela para coser cremallera. Y vamos a ir cosiendo la cremallera con mucha paciencia, retirando los alfileres y asegurando que vamos cosiendo muy pegadito, abriendo la cremallera todo lo posible al carro de la cremallera. Cuando lleguemos al cursor no podremos seguir cosiendo. Para ello dejamos la aguja clavada, levantamos el prensatela y echamos el cursor hacia atrás y seguimos cosiendo hasta el final. Nos tiene que quedar de esta manera.
Vamos a coser el otro lateral exactamente igual. Para ello enfrentamos los derechos del lateral y de la cremallera, dejando 1 centímetro arriba del carro para después poder colocar la cinturilla y sujetamos la cremallera con alfileres. Para coser este lateral vamos a abrir la cremallera, ya que el otro lado está cosido no podremos coserla cerrada. Y vamos a ir cosiéndola exactamente igual, retirando los alfileres y ayudándonos de las manos para abrir el carro hacia un lateral a la vez que vamos cosiendo. Los 2 trocitos de tela que veis a los laterales de la cremallera son los márgenes de costura que le dejé al patrón, por si algún día me hiciera falta rectificar la farda. Y una vez que lleguemos al cursor haremos exactamente igual. Dejamos clavada la aguja, levantamos el prensatela y movemos el cursor hacia arriba. Y seguimos cosiendo hasta el final. Y así es como se nos debe de quedar esta cremallera una vez cosida. Si os fijáis, en el carro de esta cremallera justo debajo trae como una costura. Por ahí es donde hay que ir cosiendo, justo encima de esa costura. Y así se nos quedará, como su propio nombre dice, invisible. Vamos a enfrentar los laterales de la farda derecho contra derecho, dejando la cremallera doblada de esta manera en el interior. Y vamos a alfilerear a partir de donde termina la costura de la cremallera hasta abajo. Y a partir de donde termina esa costura le pasamos una puntada, así cerrando los laterales. Y así quedaría la cremallera una vez cosida con la costura del bajo. Ya veis que queda totalmente invisible y no se nota nada. Vamos con la cinturilla. Para ello abrimos la cremallera de esta forma, dejando la costura de la cremallera hacia un lateral, abierta, y enfrentamos la cinturilla derecho contra derecho de la tela. Y vamos a ir sujetándola con alfileres por todo el contorno de la cintura. Al llegar al otro lateral dejaremos la cremallera exactamente igual, abierta. Y vamos a pasarle una costura por todo el contorno de la cintura. Y una vez hecho vamos a remallar toda la parte del bajo de la cinturilla. Vamos a volcar la parte de la cinturilla de esta manera hacia abajo y la sujetamos con alfileres y vamos a pasarle una costura muy pegadita a la cremallera. Esto lo haremos para los 2 laterales exactamente igual. Una vez hecho, vamos a recortar los excesos de tela de las 2 esquinas. Y vamos a darle la vuelta a las 2 esquinas de esta manera.
Cerramos la cremallera para verificar que no sobresalga ninguna esquina, que queda recta. Como veis, queda perfecta. Vamos a abrir un poco la cinturilla y vamos a pasarle una costura muy pegadita a la costura de la cintura. De esta manera, volcando la costura del interior de la cinturilla y pillándola al coser. Y vamos cosiendo de esta manera, fijándonos que vayamos pillando la costura del interior de la cinturilla, pasándole una costura muy pegadita a la costura de la cintura. Esta costura nos servirá para que una vez que tengamos puestas las fardas se nos quede bien sujeta la cinturilla a la cintura y no sobresalga en el exterior. Y esto lo haremos por todo el contorno de la cintura. Vamos a meterle el bajo a la farda. Para ello metemos hacia adentro medio centímetro y otro medio más y sujetamos con alfileres. Y vamos pasándole una puntada a todo el bajo de la farda, con cuidado retirando poquito a poco los alfileres. Por último, le daríamos un buen planchado a nuestra farda y ya tendríamos totalmente terminada esta farda semicircular tan bonita. este tutorial. También podéis seguirme por mis redes sociales, que os las dejaré por aquí abajo. No olvidaros de suscribirse a mi canal, dejarme muchos deditos arriba y darle a la campanita para que cada vez que haya un nuevo vídeo en mi canal, YouTube os avise. Un besito muy grande y hasta el próximo vídeo.